Hoy vamos a enseñaros un poquito más de Fabric, de Microsoft Fabric, la nueva herramienta analítica de Microsoft. Este webinar viene de uno que hicimos hará un par de meses, que la verdad es que tuvo bastante aceptación, gustó bastante, donde dimos, digamos, un poco un overview sobre todas las herramientas disponibles en Fabric. Y este segundo va un poco más orientado a resolver un caso de uso, de negocio, en este caso del sector hotelero, ahora os explicaré, para que veáis, digamos, en acción pues algunas herramientas que nos ofrece Fabric. En este caso nos centraremos sobre todo en la parte de Data Science, del módulo de Data Science. No, voy a bajar, voy a bajar. Y también... No, está bien, está bien. Voy a silenciar a alguien por ahí. Vale. Y también veremos parte de Power BI, para la parte más de análisis de los datos y el rendimiento del modelo. Entonces, nada, a ver, vamos a seguir. Bueno, yo soy Marcos Pérez, soy manager en el área de datos aquí en Tokiota. Aquí tenéis un poco sobre mí, las tecnologías que utilizo en el día a día, mis tareas. Al final, mi trabajo es que todo el mundo esté contento dentro del departamento y que todos los proyectos pues salgan bien, ¿no? Y aquí también están conmigo Javi, que si quieres, Javi, preséntate tú mismo. Sí, bueno, yo soy Javi, soy consultor de BI pues hace ya aproximadamente 5 años. Sí que es cierto que estoy especializado más en tecnologías cloud, todo el stack de Azure, y ahora pues evidentemente pues también dándole caña a esta parte de Fabric. También digamos que he tocado parte de Power BI y sigo tocando porque al final un poco vamos haciendo todos los roles. Y yo seré hoy el que digamos que haga la parte de la parte de ciencia de datos de fábrica. Vamos a ver cómo comentaba Marcos. Bien, y tenemos también con nosotros a Sara. Vale, pues yo soy Sara, yo soy consultora de BI también. Pues las tecnologías que utilizo principalmente son Power BI y bueno, ahora también pues todo el mundo de Fabric, también he tocado cositas de IA, por supuesto, estamos en la era de la inteligencia artificial, otras herramientas también de Power Platform como puede ser Power Automate, pero bueno, sí, principalmente trabajo con Power BI como consultora de Power BI. Y bueno, desde hace un añito soy también MVP de Microsoft. Y bueno, Top Data Analysis Voice en LinkedIn, que también me hace ilusión decirlo. Y poco más. Adelante. Guay. Pues a ver, os comento un poco qué vamos a ver, más así a nivel de agenda, la introducción, que es lo que hemos visto, un overview de OneLake, digamos, la capa de almacenamiento de datos en Fabric. Vamos a ver el ejemplo que tenemos, el caso de uso de gestión del overbooking. Veremos también dentro del módulo de Data Science, Javi nos explicará pues, el experimento de Machine Learning que hemos preparado pues, con los notebooks. Y luego veremos la parte más de evaluación y de cómo calcular el ROI de un modelo predictivo que quizás no se suele hacer, ¿no? O son modelos que cuando se ponen en producción no se sabe muy bien cómo funcionan, cuándo reentrenar, si van bien, si van mal. Pues esta parte también podremos verla, nos la enseñará Sara con un Power BI. Y os pongo un poco en situación, ¿vale? En contexto de cuál es el caso de negocio, ¿vale? Está relacionado con el sector hotelero, aunque también se utiliza, por ejemplo, en aviación, ¿no? El tema del overbooking, la gestión del overbooking. Os lo he puesto aquí en un ejemplo Nos contéis un poco también cuál es para que veáis exactamente pues, con qué casos nos podemos encontrar, ¿no? Tenemos esta primera casuística que pues, una pareja, familia, realiza una reserva en un hotel y, bueno, no la cancela, va al hotel, bueno, lo que tiene que ser, ¿no? Lo normal. Entonces vemos pues, que el cliente no cancela, nosotros pues facturamos, obtenemos facturación y la habitación pues queda llena durante esos días de estancia. Tenemos otra casuística que sería la del medio, que esta familia decide cancelar la habitación, ¿vale? Ahora sabemos que tenemos pues, políticas de cancelación bastante flexibles, podemos cancelar hasta 5 días antes, una semana antes, nos puede pasar esto, ¿no? ¿Y esto qué conlleva? Pues que de repente pensábamos que una habitación iba a estar llena y no lo está. Nos cancelan en el último momento, que al final no viene, ¿vale?
Y tenemos la tercera opción, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Que es si yo soy capaz de saber, de predecir si una familia, unos huéspedes van a cancelarme la habitación cuando queden pocos días de la fecha de check-in, yo me puedo adelantar a eso y puedo poner otra vez en venta esa habitación, pese a que ya esté, pese a que ya haya una reserva, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es, si esta familia al final me falla, yo puedo seguir vendiendo esa habitación y que no quede vacía y seguir facturando por esa habitación, ¿vale? Este es el contexto. Utilizaremos un modelo predictivo, es un problema de clasificación binaria para saber si una familia pues, va a cancelar una reserva o no la va a cancelar, ¿vale? Os he puesto un poco más o menos en situación de lo que vamos a ver. Y ahora ya, si quieres, Javi, nos vamos directamente a Fabric, ¿no? Que es lo interesante. Antes de nada, lo dicho, yo voy a ser la persona que realice un poco el viaje de la parte de ciencia de datos en Fabric. Comentar simplemente que voy a introducir algunos conceptos como son One Lake o Lake House, porque al final son relevantes en este sentido. Así que, si os parece, lo voy a hacer ya. Simplemente comentar que, bueno, ya directamente para los que hayáis estado en esta primera charla que dimos o directamente habéis trabajado con la aplicación, comentar que ya estamos en Fabric. Para las personas que estéis familiarizados con Power BI, con el servicio de Power BI, veréis que es bastante parecido en este sentido y el aspecto pues es similar, por no decir es prácticamente igual, que lo cual acomoda mucho a la gente que ya está un poco por ahí. Simplemente decir que al final vamos a trabajar, tenemos una capa donde nos apoyamos todos los diferentes componentes, la cual se llama One Lake, que al final es el entorno colaborativo donde podemos tener diferentes visiones y diferentes roles, que aquí lo podríamos cambiar. Como vemos, por ejemplo, pues tenemos la parte de Data Engineers, la parte de Data Science, la parte de Power BI, la parte de Data Warehouse y el Real Time Analytics, con lo cual, digamos que estos son los componentes que todos estos estarían apoyados en One Lake, que digamos que sería este entorno colaborativo, que para mí lo comento porque es un tema importante, ya que en cierto aspecto es un cambio de paradigma y nos da una ventaja bastante significativa, porque como que todos estos elementos están sobre una misma capa, con lo cual tenemos una única fuente de información, que sería como una fuente de la verdad, por así decirlo, porque hasta ahora en otras plataformas trabajábamos con diferentes herramientas que podían ser parte de estas, como por ejemplo teníamos en el propio stack de Azure, pero digamos que no teníamos esa tranquilidad de tenerlo todo en una misma capa y sabiendo que la información que estamos consumiendo puede venir o consumirla de diferentes herramientas o diferentes áreas, pues partía de la misma base. Entonces, esto sería un poco el concepto One Lake por un lado. Y el concepto Lake House, que también creo que es una parte importante, que lo vemos aquí ya directamente. Estoy en un área de trabajo de Fabric, que hemos llamado Fabric Workspace, que está creada pues, directamente para hoy. Y aquí tenemos un Lake House, que al final es uno de los componentes que están dentro del One Lake, de esta capa que nos engloba todo. Y pues aquí podemos almacenar tanto información estructurada como desestructurada, subir y trabajar con diferentes ficheros de varios tipos. Y en mi caso, pues, por ejemplo, yo aquí sí que os voy a mostrar pues, el cuaderno, que es donde está todo el código que ejecuta digamos, el modelo que comentaba Marcos. También tendremos experimentos y los propios modelos, que dentro de un experimento veremos que podemos tener diferentes modelos y así con sus resultados y sus propias versiones. Antes de meterme propiamente en el propio cuaderno y mostrar esta información, quería comentar que la base al final también de cuando creamos un lakehouse, vemos que tenemos una conexión. Esto lo hace de manera nativa a Fabric, que es un punto de conexión, lo voy a ampliar aquí para que lo podamos leer, un punto de conexión SQL. Al final nos crea, lo dicho, de manera nativa el endpoint, con lo cual, digamos que yo creo que es importante
ver que podemos tener la información y que al final todo está sustentado. Aquí tenemos las tablas con las que hemos trabajado y que podemos consultarla pues, de una forma, pues como se ha hecho, por así decirlo, toda la vida para la gente y para tanto analistas como desarrolladores que se sienten más cómodos realizando consultas o realizando vistas, etcétera, trabajando, digamos, con SQL de toda la vida, que esta parte ni mucho menos se pierde y también está interconectada en todo lo que tenemos, siendo propiamente una parte del Lakehouse, ya que nos hace un punto de conexión directo a esta información. Simplemente aquí ver que podemos tener consultas y no me voy a meter demasiado en esta parte, pero sí que aquí, por ejemplo, que le he dado así muy por encima, pero tenemos un nuevo concepto que se llama nueva consulta visual. Aquí, por ejemplo, si lanzáramos una tabla en la consulta visual, ahora, un segundito, vemos que si yo arrastrar aquí esta tabla directamente a lo que me lleva es, evidentemente, primero veo el diagrama, tengo esta información, aquí directamente pues esta tabla también me permite descargar el archivo en Excel, cosa que, bueno, que al final habitualmente con los clientes también nos podemos encontrar que quieren realmente poder tener este acceso a la información y seguir trasteando en Excel. Y la propia visualización de los resultados, que esta parte es la que ya luego veremos propiamente con Sara, pero simplemente por mostrar esta interconexión de todos los entornos, que hemos tenido un OneLake, tenemos el Lakehouse, tendremos cuadernos, experimentos, tenemos el endpoint de SQL y arrastrando simplemente estas tablas nos abriría, cosa que yo ahora no voy a hacer porque lo he dicho, ya esta parte visual lo veremos mucho mejor con Sara, pero está tan conectado y de una manera tan directa como simplemente arrastrando la tabla, pues vemos que nos lleva a esta parte de Power BI, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, sí que me voy a meter en el propio notebook como tal. Aquí en el propio espacio de trabajo, pues tenemos diferentes elementos. Los iré comentando un poquito, ya los he nombrado, que serán los experimentos, los modelos y el propio notebook. Así que me voy a abrirlo simplemente y vamos a ir viendo cositas a destacar. No me voy a meter tanto en el código como tal, sino en lo que vamos a ir haciendo y en tips que también voy a ir dando sobre los notebooks y sobre cosas así diferenciales o que creo que están bastante bien de los propios notebooks que nos permite ejecutar Fabric. Comentar este primer paso que lo he puesto aquí un poco para modelo aparte y caso de uso aparte, ya que podemos ejecutar paquetes para Copilot, que también se va a comentar algunas cositas en Power BI. Y en este sentido, simplemente tenemos aquí el botón habilitado, le podemos dando la introducción y ya nos dejará elegir opciones, lo cual nos permitirá ir trabajando. Aquí, por ejemplo, pues te deja hacer una carga de datos a la instancia del Lakehouse en un data frame que tengamos en el propio cuaderno, generar ideas a partir de los propios datos, incluso sugerir visualizaciones de los propios datos. Bueno, al final, cosa que está muy bien. El concepto notebook lo voy a pasar muy por encima, pero bueno, al final en los cuadernos pues nos da esta flexibilidad de código, de poder hacer tanto ejecuciones como transformaciones, como exploración y análisis de los propios datos, que es un poco lo que iremos viendo que se puede hacer. Aquí, lo dicho, pasando un poquito el tema del código, que lo que hacemos es ir instalando cosas necesarias para el tema y para el modelo predictivo. Lo que sí que me voy a parar un poquito es simplemente en la opción y realmente celda que debemos descargar el dataset y cargarlo en el Lakehouse, lo cual simplemente hablar que existe pues esta relación directa entre los cuadernos que tenemos y el propio Lakehouse, donde dejamos archivos, los podemos convertir a CSVs, podemos tratar como Parquet, etcétera. Al final podemos jugar con los orígenes, ya que el código ahí pues es súper flexible y tenemos pues, diferentes tipos de conexión y de opciones de dejar los datos que estamos trabajando a nivel de data frame como archivos o como particiones en el propio Lakehouse, ¿de acuerdo? También comentar y por ver que lo veremos al final del todo, la ejecución, que evidentemente ya tengo ejecutado, ya tenemos ejecutado el cuaderno para crear esta
tabla final con la que Sara va a trabajar y demás, pero que hemos hecho una medición un poco del tiempo de ejecución de un cuaderno y veremos oye, que en este sentido pues está muy bien y también nos permite pues poder evaluar pues todos los procesos que hagamos. Simplemente aquí, por un lado, realizar la lectura de datos en RAW en el propio Lakehouse. Y sí que aprovecho para ejecutar esta celda y comentar una parte que yo creo que es muy interesante, que es la del Data Gradler, donde vemos que es un elemento nuevo y es un elemento muy intuitivo a la hora de hacer la exploración y transformación de los propios datos. Ahora, un segundo porque lo está acabando de cargar, pero me lo había dejado abierto por si acaso, porque al compartir pantalla a veces puede tardar un poquito más. Me debería dar una vuelta. Un segundito. Cosas que pasan en el directo siempre. Sí, no, básicamente porque al estar compartiendo parece que el Sí, data se frame ralentiza todo. lo está ralentizando bastante. Si no, lo voy a dejar cargando y esta parte, en cuanto lo tenga, lo vemos sin problema. Bueno, simplemente aquí poder decir que en el propio cuaderno podemos crear un data frame pues, a partir de pandas en este sentido, donde pues estamos trabajando con el encabezado y aquí vemos pues lo que hablaba Marcos, el caso de uso, donde vemos pues el hotel, si es cancelado, si no, el tiempo, digamos que podemos hacer esta pequeña ya exploración de los datos, pues utilizando código y teniendo todas las variedades y todas las capacidades que nos permite el propio código. Y aquí realmente pues hacer las visualizaciones donde hemos importado librerías, donde vemos los tipos de datos y donde también es muy interesante y ya que no carga pues esta limpieza inicial, ver que sí que aquí, pues por ejemplo, tenemos filas seleccionadas, tenemos un tipo de gráfico que en referencia a la fila que veamos, pues nos va a dar diferentes opciones. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos una parte visual y una parte de exploración que también hoy es una novedad y yo creo que es muy cómoda porque cualquier científico de datos que haya trabajado con esto va a ver que al final hacer según qué análisis visuales y demás, pues al final acaba siendo como una parte del código bueno, que no es la más cómoda ni es la que a lo mejor ellos le dan más prioridad y aquí lo hacemos a golpe de clic, simplemente haciendo un display del propio data frame, pues podemos hacer, aunque sea a grosso modo, pues de diferentes estadísticas que serían las filas seleccionadas con el tipo de gráfico, viendo máximos, mínimos, entre otros, ¿vale? Aquí, en este caso, había puesto por si acaso también pasaba esto, lo que sería el propio Data Gramler, que lo que tenemos es, digamos, la opción de hacer una limpieza inicial de los datos y esta es la visión, tenemos los datos, nos dará diferentes opciones de formatos, de fórmulas, de un esquema, tendremos el nombre de las columnas y podremos hacer transformaciones como aquí, por ejemplo, quitar una columna, filtrar en modo pues, de ascendente, descendente, eliminar, por ejemplo, una columna y aquí veríamos que eliminando esta propia columna, pues nos generaría el código de este paso que ha realizado. Al igual que la gente que conoce Power Query, pues hace estas transformaciones de manera muy cómoda, pues aquí tendríamos esta opción, perdón, y además podríamos encontrar este código y implementarlo, por supuesto, a nuestro cuaderno, realizando, pues aquí, por ejemplo, una eliminación de los duplicados de X columna. Toda esta parte visual que estamos viendo aquí es lo que entraría en el Data Gramler como tal, que es este botón de aquí, que lo que ha de identificar es un data frame. Voy a volverle a dar por si acaso. Lo que pasa es que parece que se me ha quedado bastante bloqueado con el Teams, así que bueno, sigo tirando por aquí. También simplemente pues aquí ver, aunque en esta parte pues no me quiero extender mucho porque sí que Sara nos explica mucho ya la parte visual y demás, pues que al final forma parte de la era de la exploración analítico, pues que podemos hacer
todo tipo de boxplots, de diferentes gráficos de correlación, luego veremos matriz de confusión, etcétera. Y aquí pues hacemos directamente un boxplot de estas variables que son numéricas, como tenemos el light time, la llegada en base al día de la semana, en base al mes, en base a la semana en concreto o en base a los propios días. Seguimos avanzando con la parte del código donde realizamos el Future Engineering. Creamos tablas deltas para generar el informe de Power BI, que lo dicho, esta parte es la que propiamente consumirá Sara como tal, y entonces podremos hacer las diferentes visualizaciones y ya enfocarnos en dar digamos, una respuesta propiamente al negocio del modelo, que esto es lo que consideramos también que hay que aprovechar, este entrenamiento de modelo, que no queden unos datos abstractos que se nos quedan en un cuaderno, ¿no? En este sentido. Entrenamos el modelo, por supuesto. Aquí pues utilizamos librerías para entrenar el modelo. Le damos un nombre al experimento, que luego veremos propiamente los experimentos como tal. Establecemos especificaciones del experimento y del autologin. Aquí sí que comentar, y me voy a parar un momento en el tema del autologger, ya que sí que Fabric incluye en la parte de ciencia de datos, es decir, en los elementos que componen pues, el rol que daría un científico de datos, como puede ser el cuaderno, como pueden ser los experimentos, los modelos, etcétera, todos estos componentes que tenemos. Que tenemos el registro automático. Esto al final afecta de una forma directa, porque sí que es cierto que reduce significativamente el código necesario pues, para registrar parámetros, métricas o diferentes elementos, ¿no? Que nos vayamos encontrando cuando realizamos este aprendizaje automático. Entonces, bueno, hay que comentar también que esta parte, como todas las otras, está implementada de manera total con el apartado de ciencia de datos de Fabric, y al final, pues, por ejemplo, los científicos de datos o el rol que vaya a realizar esta función, pues verá que puede, por ejemplo, comparar pues, diferentes modelos de una manera pues, mucho más sencilla, teniendo versiones, etcétera. En este caso, la parte del código, seguimos preparando el entrenamiento y el test por aquí. Aquí, bueno, aquí tenemos, digamos, ya este nombre de la ejecución del segundo modelo. Evaluamos y guardamos el modelo final de aprendizaje automático, que por aquí lo tenemos tanto el 1 como el 2, que luego lo veremos a continuación. Bueno, hacemos realmente evaluaciones de rendimiento. Como he comentado, también nos apoyamos en gráficos donde vemos la matriz de confusión del primer modelo y la diferencia respecto al segundo de la mejora de los resultados. Sé que estoy pasando el tema gráfico un poco por encima, pero eso se va a encargar Sara. Y directamente pues, guardamos los resultados en Power BI para directamente realizar el consumo final. Nada, comentar que tenemos en el propio OneLake, tendremos en el Lakehouse, pues al final los datos, que de donde Sara pues hace la conexión y directamente consume esta información. Por último, pues nada, comentar que hicimos igual que hemos empezado a medir el tiempo, pues aquí lo acabamos y vemos un poco lo que puede tardar la ejecución total de todo esto en este sentido. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco toda la parte del notebook, que sí que también me gustaría comentar de forma rápida, que cuando aquí tenemos el área de trabajo, todo esto al final por detrás va un clúster, esto realmente va con computación Spark. Sí que aquí, en esta configuración, vemos que pues tenemos la opción de configurar aquí pues digamos el grupo, el entorno, digamos las propias capacidades, el número de nodos que se están ejecutando. Realmente una opción que se aconseja es que sea autoescalable, ya que en base a que el notebook vaya a necesitar una o otra tipo de potencia, pues digamos que lo irá ajustando para que sea óptimo para el propio consumo. Al final los costes, nada, comentar que van a ir asociados al consumo que se realice. En este sentido, digamos que estaría
la parte del notebook, y lo que tenemos pues son los experimentos, que digamos que este es un componente que nos guarda los propios modelos que hayamos creado en el notebook. Como hemos registrado modelos, aquí podemos entrar al propio experimento. Y aquí, por ejemplo, pues vemos los datos y la ejecución del RFC1, que es uno de nuestros modelos, donde aquí pues tenemos los propios datos, donde vemos la accuracy, el F1 score, el recall, etcétera, digamos los diferentes parámetros de este modelo. También comentar que tenemos, como he comentado, el propio ID de la ejecución, la duración, fecha, creación, la propia versión del modelo, propio nombre del modelo. Digamos que tenemos un poco el end-to-end en este sentido de todo el modelo. Y digamos que con esta parte, pues habríamos visto por un lado, lo que comentábamos del One Lake, del Lakehouse, y la parte de ML como tal, donde tenemos el cuaderno, las diferentes ejecuciones con Copilot y demás. Como opción también. Me ha quedado por ahí profundizar en el tema del Data Granler, pero por lo que he visto se había quedado ahí un poquito encasquillado, que esto a veces con Teams pasa. De todas maneras, comentar la exploración al final y transformación que la podremos hacer aquí. Y este botón, que al final lo que nos permitirá es, teniendo el data frame, pues poder hacer limpieza y transformación, que como hemos visto, pues sería visualmente así y nos generaría código que podríamos utilizar directamente. Digamos, la sincronía y la facilidad de, incluso sin saber código, pues poder hacer cambios de formatos, de fórmulas y demás, que lo podríamos realizar a golpe de clic. Por último, lo que comentaba del experimento que nos guarda los modelos, poder consultarlo y hacer foco en la parte del autologger, que al final pues, nos permite y nos deja mucha facilidad en todo esto del registro automático, y, pudiendo, pues al final, lo dicho, registrar los parámetros, métricas de una manera mucho más sencilla. El último paso como había comentado, del cuaderno es el consumo y guardar directamente, donde tendríamos aquí en el Lakehouse la información y las tablas que se van a consumir, que esto es la parte, digamos, que ya podemos consumir esta información en Power BI, que es lo que comentará Sara. Así que, si os parece, os dejo con ella y ya os orienta un poco tema gráfico y tema de la información y datos que trabajamos. Sí. Vale, genial. Vale, pues lo dicho, muchas gracias, Javi. Yo pasaría a contar un poco pues la parte de Power BI, toda la parte de la visualización de los datos. Una vez que Javi termina por todas las transformaciones y todo el trabajo de ciencia de datos, pues entonces ahora pasaríamos a la parte de Power BI, visualización, etcétera. Como ahora en Fabric lo tenemos todo junto, yo voy directamente a la parte de Power BI. Estaríamos aquí en nuestro workspace de Fabric, que por cierto, así de forma extraoficial, estoy muy contenta de que ya se pueden hacer carpetas, que es una funcionalidad que yo personalmente llevaba tiempo queriendo que la incluyese Microsoft. Carpetas porque, bueno, en este caso tenemos pocas cosas, tenemos pocos elementos, pero sí es cierto que cuando empiezas a tener un montón de datasets, un montón encima de eso, ahora que tenemos también la posibilidad de juntar todo Fabric en una plataforma, pues puede llegar a tener aquí una lista de elementos brutal. Y bueno, pues nada, simplemente comentarlo, que estoy muy contenta de que hayan puesto las carpetas para organizar mejor. Dicho esto, bueno, pues yo voy a la carpeta de Power BI. Aquí es donde tenemos nuestro modelo semántico. Del modelo que estamos trabajando, que ha trabajado Javi, etcétera, por indicaros aquí la vista de linaje. Es ese modelo semántico y este es el informe que os voy a mostrar, que hemos creado con todos estos datos, y os voy a mostrar. Pero bueno, que sepáis que efectivamente pues estamos conectados, el modelo semántico está conectado al SQL Endpoint. O sea que al final estamos tirando de las tablas finales que ha creado Javi para el proyecto, digamos, ¿no? Del proyecto de
de las cancelaciones y la gestión de overbooking que estamos tratando en este caso. Dicho esto, vamos a entrar ya directamente al informe para mostraros un poquito cómo lo hemos trabajado. A ver, esta primera página que veis, que sería la página de LEDA, de la exploración de datos, que aunque Javi por su parte también veíamos que se podía hacer, bueno, no, se debe hacer de hecho, y además la parte de Data Science de Fabric también nos indica incluso a través de gráficos y visuales toda esa exploración, pero bueno, sí es verdad que siempre son buenas prácticas cuando empiezas un proyecto de Power BI, sea como sea, pues hacer este análisis. Normalmente esta página, pues bueno, suele estar oculta, pero bueno, simplemente para que veáis eso, el primer paso, ¿no? Que es básicamente eso, con los datos que me han llegado a Power BI, pues ver un poco qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, ver un poco qué tenemos, qué podemos hacer con estos datos y bueno, pues aquí simplemente así de forma sencilla, sin crear ningún tipo de transformación, medidas, etcétera, pues para un periodo de tiempo determinado, pues cuántas reservas tenemos, cuántas cancelaciones, una media de la duración de la estancia, pues aquí teníamos cuántas cancelaciones teníamos, pues aquí cuántas no han sido canceladas, un poco el reparto, pues cuántos adultos hay, niños, bebés, en este periodo de tiempo determinado. Si hay más reservas durante la semana o durante el fin de semana, también vemos ahí la distribución. Aquí en este gráfico de abajo, pues simplemente he metido el total de las reservas, el total de las cancelaciones y las que no han sido canceladas y ver un poco la evolución en este periodo de tiempo, por año, mes y día. Para tener una visión, un overview, una visión general de los datos que nos han llegado. Como veis, tampoco nos hemos esmerado en el diseño, porque como bien decía, pues es la parte de exploración. Quizás os llame la atención este visual que tenemos aquí. Este visual que tenemos aquí lo hemos hecho con Copilot. Supongo que ya estaréis todos acostumbrados a escuchar esta palabra, Copilot, porque, como bien decía antes, estamos en la era de la inteligencia artificial y al final, pues por supuesto, Power BI y Fabric también iba a tener su propio Copilot. Este Copilot en concreto es un objeto visual que se llama Smart Narrative, que antes de que existiera Copilot, pues bueno, lo que te hacía era un poco en función de los gráficos que Power BI está viendo en esta página, te hace como un resumen. Ahora sigue siendo lo mismo, te hace un resumen, pero sí que es verdad que de una forma mucho más precisa a través de la inteligencia artificial. Y bueno, pues todo lo que estamos viendo, todo lo que os he contado, pues lo tenemos aquí, los insights, de una forma pues es mucho más fácil, mucho más rápido de identificar, ¿no? los insights, ¿vale? No vamos tampoco a centrarnos, pero bueno, te dice cuál han sido el mejor periodo, tal, etcétera, ¿vale? Vale, dicho esto, ya hemos hecho el análisis de los datos. Ahora con los datos que tenemos vamos al objetivo que decíamos que era pues la gestión del overbooking. Para saber cómo gestionar el overbooking tenemos que ir un paso antes, o sea, el paso anterior, que es a través del modelo que ha trabajado Javi, que hemos estado entrenando, pues tenemos que predecir de todas las reservas que tenemos, cuántas van a ser, cuántas creemos que van a ser canceladas, cuántas creemos que se van a confirmar, etcétera, ¿no? Nosotros, por ir paso a paso, hemos establecido a través de eso, del modelo que hemos estado trabajando, que a partir del 0,5 de probabilidades de que se cancele esa reserva, del 0,5 en adelante vamos a decir que sí, vamos a predecir que se va a cancelar. Si la probabilidad de cancelación es de 0,5 hacia abajo, pues vamos a darla como que va a ser confirmada esa reserva, ¿no? Vale, pues a través de este umbral, digamos, ¿no? De 0,5 en adelante, 0,5 para atrás, vamos a hacer esa predicción. Aquí tenemos, bueno, siguiendo con esto, tenemos este gráfico, ¿no? La distribución de probabilidad. Vemos que aquí tenemos
el total de reservas para este periodo de tiempo, y aquellas que tienen una probabilidad de 0,5 en adelante, vemos en este que está así sombreado, vamos a darlas como canceladas, como posibles cancelaciones, y las que no están en la parte sombreada como que van a ser confirmadas. Con esta premisa, pues aquí tenemos la matriz de confusión, que como bien dice su nombre, es bastante confusa. ¿Qué tenemos en la matriz de confusión? En la matriz de confusión tenemos los true positive, que son el número de veces que hemos predecido. A ver, ¿qué sería esta? El número de veces que hemos predecido que una reserva se va a cancelar y lo hemos acertado. Luego tendríamos el true negative, que sería esta parte, que sería de todas aquellas reservas que las hemos predicho como confirmadas, o sea, como no canceladas, y realmente ocurrió de esa manera, que no se cancelaron. Luego también tendríamos las false positive, que sería el número de veces que hemos predicho que se iban a cancelar las reservas y finalmente no se cancelaron. Y el false negative, que es la cantidad de veces que hemos predicho que se van a confirmar esas reservas, es decir, que no se cancelan y que no hemos acertado. O sea, son las 4 posibilidades. Sé que es un poco confusa, por eso quería explicarlo detalladamente. Vale. Luego iré a estos KPIs, pero bueno, por explicar un poquito más a detalle esta matriz de confusión, vamos a ver ejemplos que tenemos en estos dos visuales. Aquí estamos mostrando el escenario real, o sea, lo que realmente pasó, cuántas reservas confirmadas, cuántas canceladas, y aquí las predicciones que tuvimos con el modelo, cuántas habían sido canceladas, cuántas confirmadas, etc. Vamos a tomar como ejemplo, pues aquí el 6 de julio. Voy a seleccionar este trocito que me indica que este día, el 6 de julio, habíamos nosotros predicho que se iban a cancelar 6 reservas. ¿Qué pasó en la realidad? Vale, pues esas 6 reservas que nosotros habíamos predicho que se iban a cancelar, realmente se cancelaron, con lo cual ahí hemos acertado al 100%. Pero, ¿qué pasa con este trocito que queda aquí? Porque en la realidad se cancelaron más. Entonces, si yo ahora selecciono las reservas que habíamos predicho como no canceladas, ¿qué sucede? Lo vemos aquí en el escenario real. Muy bien, que tenemos, a ver, perdonad, vale, sí. Teníamos aquí las que pensábamos que íbamos a cancelar y realmente se cancelaron, pero luego si pulsamos sobre las confirmadas, decíamos que no se iban a cancelar 31, que se iban a confirmar 31, pero realmente se confirmaron 24, porque de esas 31 que nosotros predecíamos como confirmadas, al final sí que se cancelaron, que son esas 7. Entonces aquí podemos ver que tenemos true negative 24 y false negative 7. Entonces aquí de esta forma podemos ir viendo la relación de lo que predecíamos con la realidad. Podemos hacer también el ejercicio contrario. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en la realidad y cómo lo predecíamos nosotros? Vamos, por ejemplo, a este día, el día 26. El día 26 de julio nosotros estábamos prediciendo, el día 26 de julio lo que pasó en realidad es que hubo 14 cancelaciones. ¿Cuántos predecíamos nosotros? Nosotros predecíamos 12. Entonces, ¿por qué? Porque una de esas cancelaciones que ocurrieron dos de las cancelaciones que ocurrieron en la realidad, nosotros las habíamos predicho como confirmadas. Entonces, por eso tenemos 12 aciertos de cancelaciones, 12 aciertos y 2 false negative, que no hemos acertado. Vale. Espero que lo tengáis más o menos claro, porque yo lo reconozco que así, si nunca habéis visto modelos de predicción, machine learning, de primeras puede ser un poco confuso. Ya por último, pues los KPIs de los modelos predictivos, que es la accuracy, precision y el recall. Básicamente la accuracy es la exactitud, que muestra el porcentaje de veces que el modelo acierta en las cancelaciones.
la precisión, que es el porcentaje de las predicciones que hemos acertado, cuántas han sido correctas. Y finalmente, bueno, pues el recall, que es el porcentaje de casos positivos reales que hemos logrado identificar correctamente. Al final, el objetivo es intentar que haya un balance, un equilibrio entre estos 3 KPIs. O sea, no hay, digamos, un escenario perfecto. Es más o menos que haya un equilibrio entre ellas. Dicho esto, aquí hemos hecho el análisis de los datos que tenemos, de las predicciones que hemos realizado. Vamos a pasar a un escenario que en Power BI se conoce como los escenarios what if, los parámetros what if. Técnicamente, pues son parámetros que utilizamos para, como bien lo dice la palabra, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que vamos a ver aquí. Porque antes hablábamos que el umbral, digamos, de probabilidad lo situábamos en el 0,5. Del 0,5 en adelante las tomaremos como canceladas y del 0,5 hacia abajo como confirmadas. Vale, ¿qué pasa si eso cambia? Y esto es lo que vamos a estudiar en esta página. Como podemos ver, en 0,50, esto es el mismo gráfico que teníamos antes, vemos que lo que está en la sombra verde es lo que consideramos que es muy probable que se cancelen. Si nosotros aumentamos la probabilidad del threshold a 0,75, por ejemplo, ahora vamos a ver que el número de reservas que creemos que se va a cancelar es menor. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto en que la probabilidad sea del 0,75 en adelante. Claro, al mismo tiempo también cambian todos los números que tenemos y los KPIs de accuracy, precision y recall también cambian. ¿Esto por qué es? Porque al ponerlo en 0,75, la precisión, mira, en este caso dice que es el 100% porque, claro, estamos diciendo que todas las que tienen una probabilidad del 0,75 en adelante van a ser canceladas. O sea, es más probable que acertemos, que efectivamente el 0,75 en adelante se cancelen. ¿Qué pasa? Que la exactitud, pues obviamente baja, ¿no? Y, o sea, es como un poco contrario, ¿no? En cuanto bajemos más el threshold, por ejemplo, del 0,36, pues la cura sí, obviamente va a ser superior. Entonces, es un poco lo que os decía, consiste en que haya un balance entre todos los KPIs. Al mover también el threshold, pues podemos ver lo mismo, cuál es el porcentaje de aciertos y de fallos, vemos que va aumentando cuanto más alto es el threshold. Y nada, simplemente poco más que añadir de esta página, es simplemente pues eso, jugar un poco dónde poner ese umbral de probabilidad. Y aquí, por ejemplo, en este gráfico, pues vemos cómo se distribuye en función de, este es estático, no se va moviendo con el threshold, porque simplemente vemos cómo se distribuyen estos 3 KPIs en función del threshold que le apliquemos. ¿Vale? Y bueno, finalmente pasaremos a la vista del ROI, que quizás en términos de negocio es lo que más nos puede interesar, que es en plan, vale, y si aplico este modelo, si utilizo este modelo, ¿va a ser eficiente? O sea, ¿realmente me va a ayudar a facturar más o no? Vale. Bueno, pues aquí lo que hacemos es, aquí a la izquierda arriba, vemos lo que comentábamos antes, los aciertos de cancelaciones, aciertos de confirmaciones, perdón, etcétera, los fallos, etcétera, pero a nivel de coste. Por ejemplo, en el True Positive, pues aquí podemos ver los ingresos generados por acertar en la predicción de las reservas que se han cancelado. En el False Negative serían los ingresos perdidos por no predecir correctamente las reservas confirmadas. El false positive, pues el coste incurrido por predecir incorrectamente cancelaciones que finalmente sí ocurrieron. Y el true negative, pues el ahorro generado al predecir correctamente las reservas que se cancelarían. Básicamente es eso, pero en términos ya monetarios. ¿Qué más? A partir de aquí, pues hemos calculado también nuevos KPIs de cómo serían los ingresos utilizando este modelo, cuáles serían los ingresos sin utilizar este modelo y cuál sería el retorno de la inversión, cuál sería el incremento utilizando utilizando el modelo o no utilizándolo. Aquí en este gráfico
está muy bien, o sea, desde mi punto de vista creo que a nivel de negocio es muy útil porque podemos ver los ingresos con el modelo y cómo los ingresos sin utilizar el modelo al final son constantes, ¿no? De esta forma, aquí podemos ver cuál es el punto máximo. Si utilizamos el modelo, vemos que al final varía. ¿Por qué varía? Porque estamos aplicando una regla, unas condiciones al revenue con el modelo, a los ingresos con el modelo. Es un ejemplo hipotético, obviamente luego esto es adaptable a cualquier negocio, pero aquí, como decíamos, estábamos gestionando la gestión del overbooking. Por ejemplo, si damos una reserva como que predecimos que va a ser cancelada, imaginaos, y la volvemos a poner a la venta, esa habitación, y se reserva, y luego resulta que el primero que lo había reservado no lo canceló, sino que nos encontramos a los dos huéspedes para la misma reserva, pues ahí sería un caso de overbooking. Vale, pues aquí estamos indicando en esta fórmula que en caso de que haya overbooking, pues como penalización para la empresa tiene que pagar un coste del 200% de la reserva. Pues porque ahí, bueno, pues lo hemos predicho mal y, bueno, pues ha habido lío. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, pues hemos, por eso el revenue with model, los ingresos del modelo es una curva y los ingresos sin el modelo al final es una constante porque simplemente estamos facturando por aquellas reservas que vienen, no estamos teniendo en cuenta aquellas que se cancelan. De esta forma también podemos ver cuál es el punto exacto donde colocar el threshold, o sea, donde indicar el umbral de la probabilidad. Y vemos, en realidad, estábamos utilizando el 0,50, pero vemos que en 0,49 el revenue del modelo, con el modelo está en 4.800.000, pero si luego llegamos al 0,50 está en 4.830.000, o sea, es un poquito menos. Entonces, digamos que el punto máximo está justo ahí, en el 0,49. Si lo bajamos al 0,49, vemos que efectivamente el incremento, podemos ver, es donde se ha visto la mayor diferencia, está en el 29,49%, que es el punto máximo de beneficio. Esto lo podemos ver plasmado en este gráfico, en verde los ingresos del modelo, en azul los ingresos sin el modelo y cuál es el incremento o decremento, dependiendo, claro, de ese ingreso, o sea, de ese ingreso utilizando el modelo. Y dicho esto, yo creo que ya estaría, he hecho el análisis. Aquí ya es decisión de negocio si implementarlo o no, pero bueno, si a simple vista podemos ver que sería bastante eficiente el modelo y se podría implementar. Ya para terminar, así a modo de pequeñas pinceladas, no os queremos tampoco contar mucho, porque va a haber un webinar específico de Power BI Copilot, pero que sepáis que ya lo tenemos disponible en este botoncito. Podéis preguntarle cosas, yo lo tengo en inglés, también es verdad que de momento funciona mejor en inglés. Pues, por ejemplo, que me cree una lista con los insights de esta página. Y tenemos los insights de esta página y además tú ahora, pues yo qué sé, puedes preguntarle, se lo voy a decir en español, ¿podríamos decir que este modelo predictivo es eficiente? Y nos va a ayudar, pues, a decir, sí, no, hay que tener en cuenta varios factores, etcétera. Simplemente a modo de ejemplo para que lo veáis y animaros a que os apuntéis en el próximo webinar. Y ya con esto acabo, que creo que me he pasado de hora. Bueno, pues te dice que basado en los datos presentados, parece ser que es eficiente y nos dice, pues el revenue with the model es higher than the revenue without the model. O sea, al final, pues te dice que sí, pero que obviamente necesitamos tener más factores en cuenta y tal. Pero bueno, la verdad que os aconsejo que os apuntéis al próximo webinar porque con Copilot la verdad que se pueden hacer cosas muy chulas, tanto a nivel de desarrollador de Power BI como usuario final y autoconsumo. Y dicho esto, ya paso a, a Marcos y ya me callo que me he pasado, lo sé.
No, muy bien, Sara. La verdad es que esta parte es súper interesante y es lo que decía yo al principio, ¿no? O sea, sí que es cierto que la mayoría de los modelos, ¿no? Pues se quedan quizás en la parte más de investigación y desarrollo y nunca se llegan a productivizar, ¿no? Y con estudios y análisis como este, pues somos capaces de saber si nuestro modelo está yendo bien y si no está yendo bien, pues saber también por qué es, ¿no? Saber cuándo hay que reentrenar, saber dónde poner el threshold en caso de una clasificación. Es algo interesante y es algo que tenemos que tener en cuenta pues, para que los modelos que estén en producción pues, sean lo más eficientes posibles, ¿no? Yo me quedo con este mensaje y también me quedo sobre todo con la parte de Javi, ¿no? De que todo lo Te que habéis compartido visto... un segundillo, Marcos, porque al Ah, final sí. ha sido Mira, te ha quería, cargado. sí, que sobraban 3 minutos, ha sido dejar de compartir el Teams y perdón, acaba, No, no, que básicamente esto, o he sea... compartido porque había dejado de compartir antes cuando no cargaba las celdas, porque ya sabemos que Teams a veces hace las suyas hombre, en un webinar me lo tenía que hacer, si no, no podía ir a ningún sitio. Entonces, nada, pero me quería explicarlo, nada, ni que sean 3 minutillos, porque me parece que es súper interesante. Y me parece que sí que aúna todo lo que se tiene en la parte de, digamos, para los usuarios de Power BI, que ahí, por ejemplo, Sara lo explicaba muy bien, que cualquier usuario, y yo me pongo el primero como ejemplo, porque me des cualquier herramienta que me des, al final, para una persona que trabaje con Power BI, la exploración que podemos hacer y la facilidad de hacer pasos y transformaciones, vemos que es muy difícil que nos las dé cualquier otra herramienta. Pues sí que es cierto que aquí Fabric, un poco hablándole de todo este vínculo y que está todo sobre un mismo tejado, nos deja esta opción de Data Wrangler, que lo que sí que hace es, esto es el data frame, al final pongo un poco porque sé que he vuelto como atrás, pero tenemos información, tenemos un conjunto de datos, definimos un data frame y con este conjunto de datos simplemente a golpe de clic, lo único que tenía que definir el data frame y era lo que la celda se quedaba ahí un poco cargando por el tema de compartir, pero nada, es que ha sido un segundo literal y me quedaba ahí con cara de, vale, pues nada, pues digo, bueno, así lo vemos. Y simplemente pues vemos que esta es la visión que nos da. La visión que nos da y que nos permite hacer. Aquí vemos el conjunto de datos que tenemos las columnas donde tenemos pues el hotel, si es cancelado, si no, todo un poco la información que ahora Sara estaba explicando con la fecha de llegada, etcétera. Y bueno, aquí simplemente poniéndonos encima de la columna ya vemos que nos da un análisis en primera instancia, pero ya exploratorio de, oye, el tipo de dato, filas, valores únicos, incluso estadística propiamente de la desviación estándar, si encuentra o tiene sentido mínimos, máximos, etcétera. O sea, aquí en este caso estoy cogiendo este campo, pero lo haría con cualquier campo que tengamos. Incluso pues aquí al final vemos los propios iconos que nos va mostrando, pues bueno, unos más o menos importantes en este sentido de la propia distribución, por ejemplo, pues del campo. Aquí tenemos una opción, como he dicho aquí, su Spark Data Frame se ha convertido en una muestra de pandas, esto por lo que he dicho hay que definirlo y demás, pero nada, que es un paso muy, muy sencillo. Y aquí tenemos pues unos pasos que son estas operaciones que nos deja, que al final pues oye, pues podemos excluir filas duplicadas, valores que faltan, en un esquema pues clonar columna, quitarla, cambiar cosas más sencillas como cambiar el nombre de la columna, seleccionar varias columnas a lo mejor para crear una nueva, temas de formato, por ejemplo aquí que vemos, división de texto, transformación de una cadena, convertir en mayúsculas, minúsculas. Formulación, por ejemplo, binarizador de varias etiquetas, codificación de acceso único, longitud de texto, luego si es numérico, pues redondear, escala de mínimos y máximos y filtros y ordenar. Todo esto por aquí. Decir que cualquier cosa que hagamos, pues por ejemplo, me voy a poner en algo muy sencillo, donde voy a ordenar de forma ascendente el lead time, aquí lo que nos hará es, pues en este caso, es un código muy sencillo, pero claro, esto podemos ir encadenando operaciones o hacer una operación más complicada de una vez, y esto nos lo da en este código. Que, pues oye, pues me coge el data frame de pandas, donde pues este es el source value de este campo, ¿vale? En este caso es muy sencillo, pero lo he dicho, esto lo podemos complicar tanto como queramos. Y esto es una parte y está a golpe de clic en el propio cuaderno. Esto es súper novedoso porque esta exploración no se puede encontrar directamente
en otra aplicación o en otro sistema, pero aquí como tenemos la potencia que nos da Fabric del propio cuaderno pues con el motor de Spark, aplicando estas búsquedas, digamos que pudiendo trabajar el data frame, pues aquí podremos hacer todo el data cleaning y puedo incluirlo también, evidentemente, pues propias transformaciones de datos y demás que nos dé margen con estas operaciones. Aquí simplemente aplicaríamos, este código se nos va a nuestro cuaderno y listo. Y de hecho no tendríamos ni que escribir una línea de código para hacer una transformación o cualquier tarea de limpieza de datos. Entonces me parecía súper interesante, por eso he querido volver a ello, pero con esto sí que acabaría, que era un poco la parte, digamos, de tanto de limpieza como pequeñas transformaciones, o no tan pequeñas al final, que podemos hacer dentro de un propio cuaderno, sin código, y que esto sí que es novedoso porque solo, digamos que un menú tan intuitivo y con tantas operaciones y de una manera tan ágil y tan fácil, yo sí que creo que de momento solo lo tenemos disponible en Fabric, ¿sí? Correcto. Y además es sobre todo interesante para mí que se me da tan mal programar. O sea, esto es un lujazo, la verdad. Tengo las ideas y luego no me sale el código. Sí, sobre todo porque al final acercas mucho, que es lo que siempre decimos de estas plataformas analíticas que se lleva diciendo a lo largo de los años, de cómo acercarlo al usuario, porque al final, evidentemente, pues un notebook, un cuaderno se entendía como para un propio científico de datos. Aquí defines un data frame que, spoiler, arrastras la tabla y te hace un DF de esa tabla, un botón de Data Wrangler, hago lo que necesito y aplico y tengo mi versión 2 de ese data frame con lo que hayamos realizado. O sea que sí, esto me parece significativo, diferencial de Fabric y evidente muy, muy interesante y que sí que acerca de verdad al usuario final. Ujú. Muy bien, pues lo que os decía, simplemente para cerrar, porque ya nos hemos pasado del tiempo, me parece súper interesante, ¿no? Fabric como herramienta. Sí que es cierto que pues, cada uno de vosotros estaréis en un estado. Hay gente que solo usa Power BI, hay gente que está viendo pues, cómo utilizar Data Factory, ¿no? Lo bueno de Fabric es que es un servicio que engloba todo, ¿no? Entonces tú puedes tener Fabric para solo Power BI, puedes tener Fabric para solo tu parte de pipelines, solo para el OneLake, ¿no? Y yo, digamos, os invito a que vayáis investigando, ¿no? A que empecéis a trastear con Fabric, sobre todo porque si ya tenéis Power BI, tenéis Power BI Premium, el licenciamiento ya va a dejar de existir, a partir de ahora va a ser Fabric, ¿no? O sea, vamos a ir de forma natural a Fabric y que puedes empezar con Power BI, puedes empezar con Data Science, con lo que te sientas más cómodo y poco a poco, ¿no? Irse yendo a esta herramienta. Voy a mirar, porque es que estamos corto de tiempo. Bueno, no hay así muchas preguntas. Vale, parece, mira, Javi, que Iker se va a tragar tu parte. Perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya sido interesante, que hayáis aprendido un poquito más, ¿no? Esta vez con un ejemplo ya más orientado a negocio, un caso de uso real, ¿no? Utilizando Machine Learning y visualización. Y nada, como os ha dicho Sara, dentro de un par de semanitas estaremos por aquí otra vez dando la tabarra con más la parte de Copilot orientado a Fabric, ¿vale? Tendremos ahí Power BI Copilot y quizás veamos también los Copilots de la parte de Data Factory y bueno, Notebooks también. Así que nada, os invito a asistir y que vaya muy bien el día. Espero que os haya gustado.